Hola amigos de YouTube, muchas veces nos hemos encontrado con conocidos en los lugares menos pensados y nos pasa lo mismo 2 y más veces. En la historia esto también sucede, y aunque existen muchas teorías conspirativas al respecto, algunas simplemente son coincidencias históricas. Claro que puede ser que estemos equivocados y por eso aquí tienes los mayores ejemplos, para que compares tú mismo. El canal Pancha Villa presenta coincidencias entre John F. Kennedy y Abraham Lincoln. Las coincidencias son asunto de todos los días y estamos acostumbrados a que nos sucedan. Según la revista Time, la recopilación empezó en 1964, poco tiempo después de la muerte de Kennedy, a finales de 1963, y estuvo a cargo del Boletín de Noticias Republicano. En aquella época, el medio construyó y publicó una lista de similitudes que divulgaron entre 15.000 lectores. Según Edward Neff, editor de aquel boletín, las razones que los movieron a hacer la publicación no fueron políticas, sino simplemente alimentadas por la curiosidad. La lista de coincidencias entre Lincoln y Kennedy es una leyenda urbana estadounidense de origen desconocido. La lista apareció por primera vez en la prensa estadounidense en 1964, a raíz del asesinato de Kennedy en 1963, habiendo aparecido anteriormente en el GOP Congressional Committee Newsletter. El divulgador científico Martin Gardner desmintió gran parte de la lista en un artículo de la revista Scientific American, que posteriormente fue reproducido en su libro The Magic Numbers of the Matrix. La versión de la lista de Gardner contenía 16 afirmaciones, de las cuales han circulado diferentes versiones en listas mucho más largas. Actualmente, la lista continúa circulando a través de los medios de comunicación, habiendo permanecido en el imaginario colectivo durante más de 40 años. Una versión más reciente de la lista está disponible online en snap.com. Tal recopilación ha sido sometida a múltiples revisiones. Sin embargo, solo los siguientes datos han sido confirmados como verdaderos. La más notoria es que fueron electos con 100 años de diferencia. Lincoln en 1860 y Kennedy en 1960. Ambos fueron sucedidos por hombres del sur de apellido Johnson, quienes nacieron con 100 años de diferencia, Andrew Johnson en 1808 y Lyndon Johnson en 1908. Los hombres que los asesinaron también nacieron con 100 años de diferencia, Booth en 1839 y Oswald en 1939 y murieron antes de llegar a juicio. A Lincoln lo mataron en un teatro y atraparon al asesino en una tienda, mientras que a Kennedy lo mataron desde una tienda y el asesino fue encontrado en un teatro. La secretaria de Lincoln se apellidaba Kennedy y la de Kennedy, Lincoln. Tanto Lincoln como Kennedy fueron elegidos para la Cámara de Representantes en el 46. Lincoln fue elegido en 1846 y Kennedy en 1946, exactamente con 100 años de diferencia una elección de la otra. Los nombres de ambos presidentes tenían 7 letras. Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación en 1862, que se convirtió en ley en 1863. En 1963, Kennedy presentó sus informes al Congreso sobre los derechos civiles y el mismo año, tuvo lugar la famosa Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad. Ambos estaban comprometidos con la defensa de los derechos civiles de las personas de color. Lincoln abolió la esclavitud. Kennedy luchó para abolir la segregación racial y el racismo en el sur. Durante esa elección, ambos vencieron a un vicepresidente en ejercicio. Lincoln derrotó al vicepresidente de James Buchanan llamado John C. Breckinridge. Kennedy derrotó al vicepresidente de Dwight D. Eisenhower llamado Richard Nixon. Además fueron nombrados vicepresidentes de Kennedy y Lincoln respectivamente, 2 demócratas sureños de apellido Johnson. Ambos Johnson alcanzaron la presidencia una vez que Lincoln y Kennedy fueron asesinados. Ambos vicepresidentes Johnson nacieron con 100 años de diferencia, en 1808 y 1908, respectivamente. Los dos sucesores tuvieron 13 letras en sus dos nombres. Los dos sucesores que tuvieron los presidentes asesinados como vicepresidentes eran hombres cuyas iniciales eran H y H. Hannibal Hamlin y Hubert Humphrey, de hecho sus abreviaturas sonaba jaja y el otro juju como si alguien se estuviera burlando del destino.
Tanto Lincoln como Kennedy fueron asesinados con un disparo por detrás de la cabeza en presencia de sus esposas. Ambos presidentes fueron asesinados un viernes. En cuanto a los asesinos, ninguno enfrentó juicio pero fueron asesinados después de sus crímenes. John Wilkes Booth, un actor y simpatizante confederado de 26 años de edad, escapó a caballo después del tiroteo contra Lincoln. Se negó a rendirse después de una persecución de 12 días, y fue baleado en el cuello por un soldado. Vivió durante 3 horas más. Lee Harvey Oswald, de 24 años, recibió un disparo en el pecho por el propietario del club nocturno Jack Ruby mientras se trasladaba desde la jefatura de policía de Dallas a la cárcel del condado. Murió en cuestión de minutos. El nombre Ford estuvo relacionado con ambos asesinatos. Lincoln recibió un disparo en el Teatro Ford. Kennedy fue asesinado en un coche hecho por la Ford. Ambos asesinos tienen 3 nombres, lo cual no es común en los Estados Unidos, así como ambos tienen 15 letras. John Wilkes Booth, nacido en 1839, y Lee Harvey Oswald, nacido en 1939, de nuevo los 100 años de dicha diferencia. Ambos asesinos mataron a los presidentes directamente desde sus propios lugares de trabajo. Booth mató a Lincoln en el Teatro Ford, donde trabajó como actor. Oswald disparó y mató a Kennedy de la ventana de depósito en la que trabajaba. Unos días antes de cometer el asesinato, Booth y Oswald fueron visitando a su tía y tío en Nueva Orleans. Ambos asesinos escribieron un diario que desapareció después de su muerte, confiscados por la policía. Los 2 asesinos tenían una hermana llamada Junio. Ambos asesinos fueron de 1.72 metros de altura. El asesino de Kennedy fue asesinado por un hombre llamado Abraham. El Teatro Ford era propiedad de un hombre llamado John. Las esposas de ambos iban a cumplir 24 años en 6 semanas exactas cuando se casaron. Ambos murieron a los 64 años. Ambos eran descendientes de irlandeses y hablaba con fluidez el francés. Solo un hijo Lincoln, entre los 4 que tenía, vivió más de 40 años, los otros murieron antes. Solo una hija Kennedy, entre los 4 que tenía, vivió más de 40 años, los otros murieron antes. Las esposas de los 2 presidentes perdieron un niño mientras sus esposos gobernaban en la Casa Blanca. En el caso de Abraham Lincoln, su hijo Billy Wallace Lincoln murió en 1862 a los 11 años, debido a la fiebre tifoidea, enfermedad que lo mantuvo en cama por varios meses. La enfermedad era bastante común en aquella época y Wally la contrajo al consumir comida contaminada. Poco más de 100 años después, Kennedy y su esposa Jacqueline capturaron la atención de todo Estados Unidos durante el parto de emergencia del segundo hijo del presidente. El bebé fue llamado Patrick Bouvier Kennedy y tras una cesárea complicada, nació con problemas para respirar. Murió 39 horas después de su nacimiento, a consecuencia del llamado síndrome de dificultad respiratoria, una condición que ha logrado erradicarse gracias a los avances en la medicina neonatal. Una semana antes de ser asesinado, Lincoln había estado en Monroe, Maryland una semana antes de ser asesinado. Kennedy había estado con Marilyn Monroe. Ambos presidentes tenían más de 6 pies de estatura. Ambos fueron hombres atléticos. Ambos disfrutaban sentarse en una silla mecedora. Ambos gustaban de las citas bíblicas y las de Shakespeare. Ambos fueron capitanes de barcos. Lincoln fue balaceado en el Teatro Ford. Kennedy lo fue en una limusín Lincoln, producto de la Ford. Lincoln se encontraba sentado en el teatro en el balcón 7. Kennedy se encontraba en el vehículo 7 de la caravana presidencial. Los 2 presidentes tenían el mismo nombre que su abuelo paterno. Los 2 presidentes tenían un hermano llamado Robert. Ambos presidentes tenían un ayudante llamado Charles Taft. Ambos presidentes eran amigos de un hombre llamado Adlai Stevenson. Ambos presidentes murieron en los lugares donde intentaron salvar sus vidas y que sus nombres comenzaban con P y con H. En el caso de Lincoln, murió en Patterson House y Kennedy falleció en el Park Hospital.
Ambas autopsias fueron practicadas por personal médico militar y ambos mandatarios fueron sepultados en ataúdes de caoba. Los restos de ambos presidentes descansan muy cerca el uno del otro. La señora Kennedy insistió de que la cercanía entre ambos catafalcos fuera el mínimo. Para terminar, otra coincidencia en la Casa Blanca. Los 7 presidentes estadounidenses electos en 1840, 1860, 1880, 1900, 1920, 1940 y 1960, es decir, exactamente 20 en 20 años, murió sin terminar su periodo presidencial. Se llama la maldición de la Casa Blanca, o ciclo de la muerte, y fue lanzado por un jefe indio cuya tribu fue diezmada por los soldados. Pero lo interesante es que el primer presidente asesinado esta maldición que duró 140 años fue Lincoln y el último era Kennedy, por supuesto. Hay más. Se puede leer la lista completa en Snoop, incluyendo que ambos asesinos nacieron con 100 años de diferencia, dato erróneo, Jekyll y Harvey. Oswald nació en 1939 pero John Wilkes Booth nació en 1838 y no en 1839. El caso es que identificamos estas casualidades, obviando el resto de información, porque tenemos tendencia a ver patrones donde no los hay. Además y en el caso de las coincidencias entre Kennedy y Lincoln, la lista se deja llevar por el sesgo de confirmación y solo recoge los datos que favorecen la teoría, no las que muestran que son meras casualidades. ¿Y tú, qué opinas? ¿Es o no una coincidencia? Por favor suscríbete a mi canal y da pulgar arriba para que podamos continuar con más datos curiosos y nos vemos aquí en el canal de Pancha Villa.